Ok, vamos a hablar de los salmos. Los salmos, bueno, en la Biblia está dividida por varios libros y varios estilos literarios. Entre ellos hay libros históricos, hay libros de profecía, hay libros, ¿qué más mucha? De la ley, hay libros poéticos. Entre los libros poéticos está el libro de los Salmos, que es el libro más grande que está escrito en la Biblia. Cuenta con 150 capítulos y entre ellos hay un montón de cosas bien particulares y bien peculiares que nosotros podemos ir como analizando conforme vamos leyendo este libro. Los israelitas a lo largo de toda la historia no es como que solo hayan escrito los 150 salmos que están en la Biblia, sino que ellos a lo largo de toda su historia, conforme iban pasando las cosas que les iban pasando, ellos iban escribiendo e iban haciendo canciones y oraciones de cómo es que ellos confiaban en Dios y qué era lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, de todos esos salmos, de todos esos poemas que muchas veces se utilizaban para cantar en el templo y para orarle al Señor, se hicieron como una compilación de todos esos salmos, de los más importantes y de los más, como de los más que más se leían, para ser leídos y cantados en ocasiones especiales. Cada salmo está elaborado no por casualidad. Cada salmo tenía un propósito por el cual fue hecho, y el orden que están puestos también en la Biblia, ya cuando fueron compilados, no es una casualidad que están como están. Los salmos están, si quieren ustedes pueden investigarlo. Yo les dije, les voy a dar una introducción un poquito de rap. Los salmos están organizados de una forma en que se pueden dividir en 5 partes. De primero, y se puede ver como que toda la historia de la iglesia, toda la historia de la Biblia a través de los salmos. Por ejemplo, el salmo número 1 lo podemos concatenar con el principio de la creación, por ejemplo, porque en el principio de la creación habla de que el Señor había puesto en el jardín del Edén a Adán y Eva, y que todo era perfecto y que todo era bonito y que habían ríos que fluían, que llevaban vida. En el Salmo 1 dice que habla del bien y del mal, cosa que escogieron el mal en el principio. Habla del bien y del mal y dice: bienaventurado el que no se siente si es escarnecedor, es lo que dice, porque hay muchas, espérenme, pero mejor vamos a leerlo porque no quiero decirles mentiras aquí, va. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces aquí podemos ver que es una... Perdón, muchachos, que mi mamá me está hablando aquí, me está distrayendo. Todo el libro de los salmos, los 150 salmos, lo podemos ir viendo a través de toda la Biblia. Hay salmos que hablan de Jesús, esos salmos se llaman salmos mesiánicos, y hay un montón de curiosidades en ellos. Ahora, David fue uno de los que más escribió salmos. Dice que escribió aproximadamente 73 salmos, que eran como unas oraciones o eran unas canciones que iban dependiendo de lo que David estaba viviendo en el tiempo que él estaba haciendo, de lo que le estaba pasando, cuando le estaba persiguiendo Saúl, cuando le estaba persiguiendo su hijo Absalón porque lo quería matar, cuando acababa de pecar y Dios lo había regañado a través de un profeta. Y así diferentes situaciones en la vida de David en donde él expresa cómo se siente. Yo hace unas semanas hice un video acerca de esto, en donde hablaba de la canción de Six Rings de Bad Bunny, en donde él decía una frase que me recordó un montón a un salmo, en donde Bad Bunny, Benito Martínez, dudaba sobre por qué decía a Dios que era bueno si las cosas malas pasaban. Y me recordaba a un salmo que dice que por poco sus pies resbalan, del autor de este salmo, que no recuerdo bien quién lo hizo. Y dice: porque vi que los malos prosperaban, pero a él que hacía las cosas buenas y que respetaba la ley de Dios le iba mal. Entonces, estos eran como formas de expresar lo que estaban viviendo y formas de mostrar a las personas después a través de poesía de cómo es que ellos confiaban en Dios y cómo Dios podía tener misericordia y ayudarlos. David escribió más de la mitad de los salmos mientras pasaba miedos, fracasos, y ofrecía mucha gratitud a Dios. En todos ellos, en la mayoría, él siempre mostraba como un gran anhelo de poder estar en la presencia de Dios y de estar en el templo de Dios. Cosa curiosa, mucha, porque en ese tiempo el pueblo de Israel no contaba con un templo como tal, porque había pasado
del tabernáculo de Moisés, que un tabernáculo literalmente es como una tienda de campaña que es como hecha de cortinas y palos y eso. Luego pasan y David hace el tabernáculo de David, y durante todo el tiempo que David vive nunca existe un templo. Nunca existe un templo como tal, sino que únicamente existía el tabernáculo de David, que también era una tienda en donde estaba el arca que hablamos la semana pasada, que simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, hasta que se murió David y quedó su hijo a cargo como rey de Israel, entonces dice que fue hecho un templo físico, pero David todo el tiempo hablaba de un templo y él no sabía que iba a haber un templo. O sea, sí sabía, pero no existía en ese tiempo. Él, más que el templo físico, se refería a estar en la presencia de Dios literal y al templo de Dios literal, a Dios en lo espiritual, digamos. Sí, entonces estos salmos más adelante, como David los dejó escritos y habían un montón, se podían utilizar para poder representar lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Así como los utilizaban para cantar y orar, los podían utilizar también cuando ya había pasado el tiempo de lo que David decía. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cuando los tomaron y sitiaron la ciudad y los tenían como esclavos, ellos podían utilizar los salmos y decir como David decía, por ejemplo: cuánto anhelo yo estar en la casa de Dios, inquirir en su santo templo para disfrutar su dulzura, porque ellos no estaban en el templo físico en ese momento. Entonces el tema de hoy, mucha, son los salmos. Entonces ellos podían hacer suyos los salmos que David había escrito en su tiempo, y de eso se trata este libro, mucha. Al final yo les decía que les iba a hacer como un repaso bien rapidito de qué se trata, pero si hacemos un repaso de eso podemos sacar un estudio completo, porque los salmos, muchas, son bien profundos. Por ejemplo, aquí está el capítulo más cortito de toda la Biblia, y está el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 117, que tiene 2 versículos nada más, y el Salmo 119, que tiene un montón, que no sé cuántos son. Y en medio de ellos dos, si no estoy mal, el 118 es exactamente la mitad de la Biblia, mucha, el 118. Y en donde habla, en una parte donde dice 118, no recuerdo qué versículo es, donde dice que es mejor confiar en Dios que en el hombre. Entonces, literal, esa es la mitad de la Biblia. Antes de ese salmo está el salmo más chiquito y luego el salmo más grande, como diciendo que ese es el centro. Y también el Salmo 118, si le ponen atención, no es un salmo cualquiera. Habla también de lo que es la figura de Jesús, de lo que Él iba a hacer con nosotros. Entonces también es como que nos dijera a través de los salmos, porque yo les decía que esto no está en el orden que están por casualidades, sino que es por un propósito, como que nos dijeran: el centro de la Biblia es Jesús, y antes de Jesús, por ejemplo, el Salmo 117, tu pasado puede ser pequeño, pero luego podemos ver el Salmo 119, que habla de la verdad, y de Jesús mismo, de la palabra, perdón, y Jesús dijo que Él era la verdad, que es la palabra. Entonces podemos ver que Dios nos habla incluso a través de eso. Ahora les iba a mencionar algo más. Sí, cuando el pueblo de Israel estaba preso y estaba lejos, ni siquiera podían acercarse al templo a adorar, ellos podían utilizar los salmos de David y adueñárselos y utilizarlos como oración, y también utilizarlos como para poder cantar, cosa que nosotros también lo hacemos hoy en día en nuestras iglesias. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los himnos que nosotros cantamos en nuestras iglesias son literalmente salmos que están escritos en la Biblia, que cuando nosotros los cantamos estamos cumpliendo el propósito para el cual fue hecho. Ok, entonces les quiero comentar, hay una página aquí en Guatemala de unos amigos, que es una iniciativa de Sociedad Bíblica de Guatemala, que constantemente están haciendo planes de lecturas bíblicas. El año pasado yo intenté entrarle con todo, mucha, porque yo les soy sincero, a mí me gusta leer la Biblia, pero yo soy un poco dejado, entonces a mí me cuesta comenzar y agarrar un ritmo. No les voy a decir que no leo la Biblia, porque sí la leo, pero hacerlo en una hora específica o tomar un plan bíblico para mí es un poquito complicado, porque yo soy como más espontáneo y más como de tomar algo que me gusta, escuchar algo que me gusta, lo busco, no de leerlo como metódicamente. Entonces ellos el día de antier, creo, sí, comenzaron el libro de los Salmos. Entonces dije yo, bueno, vamos a hablar de los Salmos, y aprovechando que ellos están comenzando ahorita un plan de lectura nuevo basado en el libro de los Salmos, vamos a comenzar a hacerlo. Hoy es el día 3, entonces
tocaría el Salmo 3. Pero lo que vamos a hacer, entonces yo necesito que ustedes que están viéndome en Instagram, que están viéndome en Facebook y que me están viendo en YouTube, por favor, para mañana, porque no creo que hoy vayan a ir corriendo, pero si pueden, vayan a conseguir una Biblia y vamos a leer el Salmo 1, Salmo 2 y Salmo 3. Hoy no oramos, pero hoy vamos a estar súper bíblicos, entonces hoy estamos más que orando a través de los salmos, Entonces, yo se voy a ir leyendo. Decía el plan de que cada capítulo nos íbamos a tardar 1 minuto, entonces vamos a tardar 3 minutos en leerlo. Cuando terminemos, yo quisiera que por favor vayan a mi video que está en YouTube, que yo voy a subir hoy en la noche, y que vayan y compartan el salmo que más les gusta de los 3 que vamos a leer, por favor. Entonces, también en Instagram me lo pueden mandar, yo se los voy a estar reposteando desde mis historias. Y vamos, el Salmo 1 dice: Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan con malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¡Wow! Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Son como árboles Todo lo que hace les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se los lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. El Salmo número 2 dice: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta, los amenaza diciendo: yo elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Y luego él me dijo: tú eres mi hijo, desde hoy yo soy tu padre, pídeme lo que quieras, te daré como herencia a las naciones, todo el mundo será tuyo, gobernarás las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Ustedes los reyes pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarle la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. Qué duro, porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver un trato de Dios. Es el mismo Dios, pero el trato de Dios hacia los que estaban antes en el Antiguo Testamento es bien diferente a la misericordia que Dios tiene con nosotros ahora, porque aquí dice: adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece. O sea, ¿cómo va a caer en nuestra mente de que Dios es tan bueno ahora y que es tan misericordioso de que Dios nos pueda quitar la vida porque no lo adoremos? Pero en el Antiguo Testamento ese era el trato con las personas que eran de su pueblo. Ok, el Salmo 3 se llama Confiando en Dios. Dice: David compuso este salmo cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Cuando David hizo esto, lo que pasa es que Absalón quería tomar el trono de su papá y lo quería matar. En resumen: Dios mío, son muchos mis enemigos. David está orando, o sea, pónganse en el contexto de David aquí. Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. O sea, él sentía que no tenía esperanza en ese momento, Solo tú, Dios mío, me proteges como escudo y con tu poder me das una nueva vida. A gritos te llamo y desde tu templo me respondes. Yo me acuesto y me duermo y me vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. Dios mío, levántate y ponme a salvo. Rómpeles la cara a mis enemigos. Rómpele los dientes a los malvados. Dios mío, solo tú puedes salvarme y bendice a tu pueblo. Tómala. Ahí terminamos el Salmo 3, Ustedes, si quieren, pueden seguir leyéndolo. El día de mañana vamos a leer el Salmo 4. Por favor, a los que estuvieron aquí pendientes en Instagram, en Facebook y los que están viendo en YouTube, vayan a mi Instagram y compártanme a través de una historia el versículo que más les gustó de este salmo. Y
Y los que están viendo en YouTube, escriban aquí abajo en la caja de comentarios cuál fue el salmo que más les gustó. Mucha. Primero Dios, nos miramos mañana con otro en vivo. No olviden también que el día de hoy también subí a mi canal de YouTube, a Spotify y a Apple Podcast, el podcast de Andy Blog, en donde hablamos con Joshua, que fue el que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, de un poco de la creatividad que se debe tener dentro de las iglesias para poder comunicar cosas a través de las redes sociales. Entonces, si pueden echarle un vistazo al podcast, está muy bueno, de verdad es uno de los que más me ha gustado, y más como tengo la confianza con el Joshua de platicar, de los que más me ha gustado grabar. Entonces, vayan, nos miramos el miércoles con un video como todos los miércoles. Vayan a ver el podcast y nos miramos de aquí en lo que dura la cuarentena todos los días a las 9 de la noche, Antes de terminar, quisiera terminar orando, porque esta vez no comencé, pero vamos a terminar orando, y nos quedamos despedidos. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta noche, por la palabra que podemos recibir de parte tuya, Señor, porque podemos y tenemos el acceso a poder leer y escuchar, Señor, a poder ver lo que tú tienes en tu palabra para nuestras vidas y las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y al saber, Señor, de que tú eres quien nos protege de toda enfermedad, que tú eres quien nos protege de todo lo que nos quiera hacer daño, Señor, y que tú guardas nuestra casa. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nuestras vidas, y te pido por favor que bendigas, Señor, a todas las personas que están viendo este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos miramos el día de mañana. El día de mañana va a ser un video de preguntas y respuestas. Para poder hacer las preguntas van a tener que ir a mi Instagram y ahí vamos a ir contestando las preguntas que vayan haciendo en el en vivo. Vamos a leer Salmo 4 y vamos a ir platicando un poquito, Que el Señor los bendiga. Órale, adiós.